Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a una noche más de devocional. Es un gusto poderles saludar. Quiero decirles que como iglesia nos encontramos muy felices al podernos conectar noche a noche en estos tiempos de devocional. Qué bueno que juntos podamos meditar un poco en la palabra y entre todos escuchar la voz de Dios. Quiero invitarle a que por favor usted abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 21. Es un texto muy cortico, vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. Y dice la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez sea el alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Este pasaje que nosotros acabamos de leer es bien interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús, en medio del discurso que está dando, después de haber dado el sermón del monte, las bienaventuranzas, de haber dicho lo que significa seguir a Jesús, lo que significa seguir el reino de los cielos, después de darles un propósito a los cristianos, a quienes lo escuchan, de decirles que ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora Él entra en un plano un poco más explicativo de la ley de Moisés. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer es Jesús y la ira. Y Él inicia diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos. Y se dirige a un grupo de personas que no son expertos en la ley, que oyeron la interpretación de la ley según los escribas y los fariseos. Y dice que fue dicho a los antiguos. El Señor Jesús quiere marcar aquí un punto nuevo, un punto de la interpretación de la ley según lo que Dios quería establecer para el hombre, no lo que el hombre quería establecer para el hombre. No porque algo sea antiguo o se venga haciendo de una manera, quiere decir que esté bien hecho o que se deba hacer de esa manera. Dice que cualquiera que matara sería culpable de juicio. Aquí el Señor Jesús entra en el terreno de la ley de Moisés, analizando el sexto mandamiento, que decía no matarás. Y lo pone en el terreno de tratar de ahondar un poco más en lo que realmente el Señor les quería decir o quería decirle al pueblo de Israel con respecto a este mandamiento. Ellos, por su parte, me refiero a el pueblo de Dios, creían que el mandamiento se basaba en la acción de no matar. Y si no lo hacían, sencillamente estaban cumpliendo ese mandamiento. Y es que en teoría pareciera que esa fuera la práctica. Si tú no matas a alguien, no estás cometiendo un pecado porque no estás violando el sexto mandamiento de la ley de Moisés. Pero ya el Señor Jesús lo lleva a un ámbito un poco más interno. Recordemos que la ley se interpretaba por los hechos externos, por lo que pasaba afuera, pero no por lo que pasaba dentro del cuerpo. Lo que sucedía en la intención del corazón del hombre. Es allí donde Jesús los quiere llevar.
a quienes están escuchando este mensaje. Por eso les dice, ustedes oyeron que era así, que así se ha dicho durante muchísimo tiempo y quizás eso se ha arraigado en nuestros corazones y creemos que es así. Y el versículo número 22 inicia diciendo, pero yo os digo. Ahora, ¿quién está hablándoles aquí? El mismo Hijo de Dios. El que sabe realmente cómo es la ley porque ellos la diseñaron para el hombre. Y tiene la autoridad de enseñar realmente cuál era el objetivo de la ley en el corazón del hombre. Por eso el Señor Jesús va más al trasfondo, a lo intrínseco de la ley de Moisés. Y entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Va mucho más a la intención del corazón, no al acto como tal que está establecido en la ley de Moisés, sino a aquellas intenciones que nacen en el corazón del hombre. Va un poco más a profundidad a mostrarnos y a tratar de mostrarle a quienes lo escuchan que no basta solamente con obedecer la ley, que lo que el Señor quiso decir es que mucho más adentro hay algo de lo cual nosotros también podemos ser culpables. Y entonces dice que cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. Y cualquiera que diga de su hermano, que le diga a su hermano necio o fatuo, necio quiere decir una persona que es tonta, que es estúpida, un alcornoque. En ese tipo de palabras podríamos englobar la palabra necio. Y fatuo es alguien quien cuando usted le dice a alguien fatuo, le quiere decir que es falto de carácter. Dice que con esas cosas, si nosotros tratamos a nuestros hermanos así, seremos culpables ante el concilio y por lo tanto quedaríamos expuestos a un infierno de fuego. Entonces el Señor nos quiere mostrar y le quería mostrar a quienes lo escuchaban que es igual de peligroso cometer estos errores. Obviamente el matar a una persona era un pecado muy complicado, estaba juzgado en la ley judía. Pero el Señor quiere llevarlos al terreno de saber que con las otras cosas que nosotros hacemos también pecamos. Hoy en día pasa igual. Si usted mata a alguien en la calle, obviamente usted va directo a la cárcel. Pero el Señor quiere ir un poco más a lo trasfondo de nuestro corazón. Y es que nosotros muchas veces nos enojamos. Ahora, pareciera que el enojarnos no estuviera de pronto permitido. Y el Señor quiere hablar aquí no solamente a esos enojos momentáneos. Todos nosotros en algún momento nos hemos enojado, hemos tenido un momento de ira, de rabia. ¿Quién no ha ido manejando un carro y lo han cerrado y se nos ha alborotado el mal genio? Nos hemos de pronto airado. ¿Quién no ha tenido una discusión con su pareja? ¿Quién no ha tenido una discusión con sus hijos? ¿Quién no ha tenido una discusión con un vecino? ¿Quién no ha tenido altercados? Aquí el Señor lo que quiere decir es que todos nosotros podemos tener momentos de mal genio. La palabra dice que podemos estar airados, pero no pecar. Y la palabra también dice que no se puede poner el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que nosotros podemos tener momentos donde, como dicen por ahí, nos saquen la piedra. Pero no vivir con esos sentimientos, con esas emociones, con ese dolor, con esa ira, con esa amargura, con esa rabia durante nuestra vida. Porque entonces allí seremos culpables por los actos que estamos cometiendo dentro de nuestro corazón. Ojo, sin pecar, porque usted puede decir, pero eso es algo que yo siento aquí, pero nunca lo he hecho. Sí, pero ya lo sentiste, lo pensaste. La palabra también dice que nosotros no podemos fornicar, que no se debe cometer adulterio. Y usted dice, pero yo nunca he fornicado, pero el Señor lleva el texto a decir, incluso si tú deseas la mujer de tu hermano en el corazón tuyo, tú ya pecaste. Porque recordemos que lo primero o de donde nace todo es desde el corazón. Desde allí se gestan las intenciones. Desde allí se gestan las ideas que después se vuelven materiales. Por eso el Señor quiere ir a la raíz del asunto. Quiere ir a la fuente de donde el hombre
toma futuras ideas y futuras decisiones para decirnos, allí es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado antes de llegar a ofender la ley de Moisés. Porque él dijo, yo no vine a cambiar la ley, yo vine a afirmarla. Y la afirma yendo un poco más al trasfondo del mandamiento, al trasfondo de la ley, y enseñarnos que lo que nosotros empezamos a sentir dentro es importante, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tan importante es para el Señor que tengamos buenas relaciones, que la palabra en el verso 23 dice, por tanto si usted lleva una ofrenda, por tanto si tú vas a servir a la iglesia, por tanto si tú tienes un ministerio, por tanto si tú vas a ir a la iglesia a adorar, arréglate primero con tu hermano, porque para mí eso es más importante que tú vayas a la iglesia estando de mal genio con alguien, estando peleando con alguien. Arréglate primero con él. Dice, arréglate con él mientras están juntos en el camino. No vaya a ser que él te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Lo que el Señor nos quiere decir es, arréglate mientras puedas. Arréglate con esa persona mientras hay tiempo. ¿Por qué vives con dolor, con amargura, con ira por esa persona que un día se fue y te dejó y se marchó con otra? ¿Por qué tienes resentimientos y dolor contra tus padres por lo que pasó hace tantos años? ¿Por qué tienes dolor por cosas que han pasado en tu vida? Porque quizás has sufrido alguna traición, algún menosprecio, porque un día te trataron mal. ¿Por qué guardas esas cosas en tu corazón? Lo único que eso hace es destruirte, es dañarte, no dejarte avanzar en el camino que Dios tiene para tu vida. El Señor nos quiere mostrar que estas cosas afectan nuestro corazón. Mientras haya tiempo, arréglate con tu hermano. Mientras haya tiempo, cambia esa situación. No importa que tú des el primer paso. Quizás nuestro orgullo nos ha dicho que nosotros no tenemos por qué pedir disculpas, por qué ir a arreglar las cosas. Pero hoy entendemos que para el Señor estas cosas son importantes. Puede llegar al punto de esta situación afectarnos tanto que, como dice el verso 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De cierto te digo que seguirás en esa misma situación. Seguirás así hasta que no logres arreglar eso. Reconcíliate con tus padres, reconcíliate con tu pareja, reconcíliate con Dios. No permitas que sentimientos de ira, de mal genio, de malas palabras, todas esas cosas que nacen en nuestro corazón se aniden allí. En algún momento las podremos sentir, pero contrólalas rápidamente. Y si ofendiste a alguien, ve y pídele perdón, sin importar. Deja el orgullo a un lado. Es primero para Dios tener buenas relaciones con los hermanos. Para Dios es primero eso en tu vida. Antes que tú vengas a la iglesia y tengas un ministerio y sirvas y hagas muchas cosas, arréglate con los tuyos, porque para Dios eso es importante. Dios te bendiga y espero que tanto a ti como a mí esta palabra nos haya hablado para edificarnos, para cambiar ciertas cosas en nuestra vida que no nos edifiquen. Dios les bendiga. Derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente.
sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Hambre de tu presencia. Tengo hambre de ti. Transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Dile, fórmame, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Ven, rebósame, Señor Espíritu Santo, con tu presencia. Espíritu Santo, ven, inúndanos, Señor, de ti. Inúndanos.